Bueno, hablaremos de la aplicación del lenguaje ladder y del software EcoStructural Machine Expert en el llenado de tanques de agua, sus ejemplos y casos de uso. En como introducción, debido a que nosotros en la práctica estuvimos trabajando con este software, este lenguaje y con el factoría para el llenado de tanques de agua, pues hablaremos de las funciones en torno a este. ¿Qué es el lenguaje ladder? El lenguaje ladder es un lenguaje de programación gráfica utilizado en la automatización industrial. Entre ellos, también pues para la programación de controladores lógicos programables como son los PLC, y por otra parte también es conocido como un diagrama escalera o diagrama de lenguaje escalera. Este nombre a qué se debe, debido a que sus instrucciones lógicas están acomodadas en rungs o en escalones, los cuales pues se asemejan a una escalera. De esta forma, ¿cuál es su función o para qué se utiliza este ladder? Es para representar de manera lógica el control en sistemas de automatización industrial, donde se necesitan tomar estas decisiones lógicas y realizar acciones basadas en entradas y salidas. Este cuenta con diversidad, pues cada escalón contiene ciertos símbolos gráficos, los cuales se representan en operaciones lógicas, siendo por ejemplo los contactos normalmente abiertos o cerrados, los cuales representan condiciones de entradas y salidas del sistema. Por otra parte, también están las bobinas, quienes representan estas salidas o acciones a realizar cuando se cumplen las ciertas condiciones que acabamos de mencionar. Están los temporizadores y los contadores que se utilizan para controlar el tiempo y contar eventos, respectivamente. Y por otra parte, hay otros elementos lógicos, como por ejemplo las compuertas lógicas AND, OR, NOT, también negando las NAND y NOR, en las cuales son funciones matemáticas y nos permiten seguir como estos requisitos paso a paso en cada uno de estos modos de programación. Podemos, por otra parte, ver qué es el EcoStructural Machine Expert, el cual es un software único para el desarrollo y la configuración y la puesta de servicio en toda la máquina en un solo entorno del software. Este cuenta y es muy importante porque cuenta con plantillas predefinidas que permiten ahorrar el tiempo de ingeniería mediante la aplicación de bibliotecas completas, las cuales pues tienen una gama completa de lenguajes IEC, que es basado en una norma, o incluso también un módulo de máquina nuevo. Por otra parte, pues permite tener estas configuraciones de bus, de campo integrados, tiene diagnóstico y depuración de expertos, tiene pantallas de visualización, tiene localizador de bloques de funciones integrados, pues para que para simplificar la programación, tiene también un árbol funcional integrado, tiene diversidad de funciones que se establecen y de alguna forma esta tiene los beneficios de que es muy interactivo, es fácil, es visual y fácil de entender, lo cual pues también permite tener una mayor eficiencia en el control del proceso, detención de errores y pues también la capacidad de ajustar en tiempo real. Vamos a seguir viendo la aplicación, el ejemplo de aplicación. Eh, en el ejemplo de aplicación estaremos mirándolo el caso para el uso de una planta de tratamiento de agua. En este, pues mediante el lenguaje ladder, que cabe aclarar de que este lenguaje ladder está dentro del software, es el software de programación que utiliza el EcoStructural Machine eh, Expert, también pues se puede utilizar para controlar cuál es el nivel del agua, para activar o desactivar las bombas de llenado y para garantizar un llenado preciso y seguro. ¿Por qué llenado seguro y preciso? Porque en diferentes casos de uso pues se pueden utilizar, como por ejemplo en procesos industriales donde se requiere un control preciso del nivel del agua, en el cual no se puede como tener ningún error porque pueden afectar los resultados de la empresa, de costos, etcétera, de lo que se esté utilizando. También otros ejemplos de las plantas de tratamiento y de estas industrias que requieren este control preciso están, por ejemplo, los sistemas de riego agrícola o la industria alimentaria. Podemos ver que es muy importante y relevante y que es espectacular que tiene un monitoreo en tiempo real. Y pues esto porque es bueno, porque permite detectar las posibles anomalías y a estas posibles anomalías realizar un ajuste inmediato y garantizar de esta forma el funcionamiento óptimo del sistema. Monitoreando de esta forma visual, pues se puede mirar que se puede tener respecto a esta seguridad y eficiencia, es decir, se puede batir contra el disminuir los riesgos de errores humanos, puesto que ya no se está haciendo una comparación con métodos manuales, sino que se está automatizando el proceso. También se puede evitar el desperdicio
en la parte ambiental es necesario que no contamine. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Evitando el desperdicio del agua y también evitando el desperdicio de los recursos. Es decir, se optimizan estos recursos, se aumentan los costos y por otra parte evita de que haya una contaminación ambiental y permite que sea más preciso el llenado. Vemos en la simulación de procesos que antes de implementar estos procesos es espectacular poder simularlos. ¿Por qué? Porque en una simulación se puede mirar cuáles son estas, cómo es el funcionamiento, se puede evaluar y también cuáles son los requisitos o reajustes necesarios que se pueden realizar antes de que se tenga, por ejemplo, un software que solo se conecta directamente al PLC, se manda la información y ya, porque es bueno, porque reduce los tiempos de prueba, mejora la puesta en marcha del sistema y por otra parte se ahorran los costos y se asegura el rendimiento óptimo. Vamos a mirar consideraciones en la implementación, porque es necesario estas consideraciones, porque en el momento en que yo tengo cierto tipo de tanque y tengo cierta función en mi industria, si yo voy a simularlo sin tener en cuenta ciertos requisitos, parámetros, lo que voy a hacer es tener una pérdida de tiempo y voy a evitar de que tenga una programación adecuada. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Mirar cuál es la capacidad del tanque, cuál es la precisión requerida, se necesita de cierto rango, cierto porcentaje, cuál es este rango que se necesita de precisión, más pequeño, más aumentado, cuál es la disponibilidad de sensores y actuadores que se van a tener y cómo es esta integración con otros sistemas de control. Ya cuando se tiene esto presente, pues se puede tener esta programación adecuada y permitiendo tener estos resultados óptimos. Ahora pues vamos a concluir con esta parte de porque es espectacular. Es espectacular porque fuera de que es una programación intuitiva, podemos tener mayor eficiencia, podemos tener una seguridad en el monitoreo de porque tiene un tiempo real, monitoreo en tiempo real, en los cuales podemos rápidamente actuar y se pueden simular estos procesos evitando pérdidas de tiempo y de recursos. Es bueno y es necesario y muchas gracias. Hola, el día de hoy hablaremos sobre el gemelo digital y la realidad virtual. Esto con el fin de afianzar la utilización de los programas como lo es el Machine Expert y el Factory.io, el cual será encargada por mis compañeros. Listo. Como parte inicial hablaremos sobre el gemelo digital. El gemelo digital es una representación virtual de un objeto que se le incorporan datos en tiempo real que puede captarse mediante sensores y tecnologías en el análisis de datos. Esto con el fin de simplemente utilizar un sistema computacional en vez de un sistema físico, pues con el fin de optimizar recursos, simplemente hacer la utilidad en el sistema computacional y no en el sistema físico, generando gastos de recursos, generar el material o el sistema y su complejidad, dependiendo del caso. Listo. Tenemos que, pues, este gemelo digital es una tecnología que se encuentra en el auge, pues ya que esta fue desarrollada durante la cuarta revolución industrial. Pues esto fue una demanda muy grande, pues porque los nuevos profesionales necesitaban replicar las cosas que querían diseñar sin tener que utilizar los recursos prácticamente, o sea, hacer el ahorro económico, haciendo el gasto netamente en sistemas de cómputo. Esta sirve para analizar procesos reales, experimentar objetos físicos, pues que ya existen, como lo venía mencionando, y crear escenarios hipotéticos para, para así reproducir los comportamientos. Como podemos ver en la imagen, podemos ver que está una planta, pues una planta física. Esta se puede recrear netamente virtual utilizando estos tipos de sistemas. Como su nombre lo implica, es un gemelo, o sea, replican lo que es físico a un ámbito virtual, con el fin de simular situaciones de emergencia, parados de emergencia, cosas que puedan sobrellevar en la vida real.
Las ventajas de utilizar este sistema son las siguientes. Estas nos permiten realizar pruebas y simulaciones virtuales en un entorno seguro antes de implementarlo en el mundo real. Podemos simular una amplia gama de condiciones, escenarios, poder evaluar los rendimientos y las respuestas, dependiendo de los entornos. Proporcionan información en tiempo real del estado y el rendimiento de un sistema, del proceso físico que se está realizando, simulando por así decirlo. Y nos determina una información bastante detallada, precisa, para tomar las decisiones mejor, por así decirlo, de una manera estratégica. Listo, ahora hablaremos sobre la realidad virtual. En la actualidad, en el mundo de la ingeniería y la industria, esto está siendo transformado, es prácticamente bastante utilizado. La realidad virtual y los gemelos digitales están siendo muy utilizados. Netamente es lo que está abarcando el mercado hoy en día. Esta con el fin de, pues, de que nos permite crear entornos simulados y poder interactuar con ellos. Esto permite que el usuario explore y participe del entorno, a través de, pues se están utilizando gafas, pues para visualizar de una manera más enfocada, como si estuviéramos en ese punto. El audio, los pisos que se desplazan y los sensores de movimiento, que si yo me desplazo en una habitación, en la simulación del sistema, también se está desplazando el avatar, por así decirlo, en este caso. Listo. Tenemos que la realidad virtual se aplica en diversas áreas, incluyendo la simulación para el entretenimiento, que sea muy conocida, aplicada por grandes empresas como lo pueden ser PlayStation. También sirven para el diseño, el prototipado, el monitoreo remoto, el tema de mantenimiento, reparaciones. Se pueden realizar diversas cosas en el ámbito de la realidad virtual, como lo podemos presenciar en la imagen, que se observa un motor, un sistema de motor, y el operario en este caso, desde un entorno de realidad virtual, está simulando los posibles ensambles que tiene en ese caso, cómo es el ensamble en sí total. Eso es como una ventaja que determina este sistema. Las ventajas: proporcionan una experiencia altamente inmersiva, como venía hablando ya con las gafas, con los audífonos, con el piso que se desplaza, se mueve o los sensores en la habitación. Eh, es una herramienta valiosa, pues, para el entretenimiento de entornos virtuales que simulan situaciones del mundo real, pues, como lo venía hablando. Esta es bastante utilizada para el campo de la medicina, la aviación y la industria militar. Cabe resaltar que la ingeniería en este año pues está abarcando mucho este sector, está sacando bastante provecho. Permite simular cosas bastante peligrosas o muy costosas. Esto con el fin de no generar el costo, como le venía hablando, sino que simplemente se simula y pues no se pone en riesgo ni la persona, no se pone en riesgo un capital, por así decirlo, pues ya que esto es lo que importa e implica mucho hoy en día, el tema económico. Y en el campo como la ingeniería, permite visualizar, modificar los diseños estructurales, como lo pueden ser un edificio, una casa, un sistema complejo en la industria, como lo que vamos a realizar el ejemplo de el nivel del agua en un recipiente. Pues, es un sistema bastante complejo, el cual vamos a realizar. Gracias. Hola, buen día, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a explicarles cómo enlazar el programa Ladder del PLC que se programó a un gemelo virtual, el cual vamos a utilizar el programa Factory.io para poder visualizar cómo es el comportamiento de nuestro sistema. Entonces, inicialmente, pues aquí tenemos nuestra interfaz de inicio del Factory.io,
y pues vamos a crear una nueva escena en donde empezaremos a sacar componente por componente e iremos enlazándolo al PLC. Entonces inicialmente vamos a construir qué es lo que necesitamos. Entonces en esta pestaña de acá tenemos todos los componentes que nuestro Factory.io nos puede ofrecer en el momento. Entonces vamos a buscar el tanque y lo vamos a ubicar en nuestra bodega, que básicamente esta es nuestra bodega, donde queremos construir nuestra planta. Entonces buscamos nuestro tanque y lo ubicamos en cualquier posición, y lógicamente este tanque va a requerir de un control, que en este caso es el PLC. Ese PLC lo vamos a ubicar en una caja de control, pero que a la misma vez esa caja de control va a necesitar una columna. Recuerden, esto es un programa que básicamente busca generar un gemelo virtual de un sistema real. Entonces la idea es construir los componentes lo más cercanos a la realidad, porque pues no tiene sentido sacar esta cajita y pues que quede por ahí en el aire o que no esté pegada a nada. Entonces es como la esencia de esto. La idea es hacerlo lo más real posible. Entonces ubicamos nuestra caja y empezamos a sacar los demás componentes. Bueno, también vamos a requerir de unos pulsadores y unos indicadores que los sacaremos de acá mismo. Entonces sacamos nuestro pulsador de start, pulsador de stop, y también de una vez vamos a necesitar un selector. Nuestra configuración hasta el momento requiere un start, un stop y un selector. El start para dar inicio al sistema, el stop me detiene el funcionamiento de las bombas, y este selector lo que va a hacer es permitir el flujo o el no flujo del requerimiento de agua. En este caso, cuando haya un consumo, pues que no va a depender del control, sino simplemente un consumo. Entonces, en el PLC se configuró un set point, donde el set point va a ser como nuestro nivel mínimo para el control del sistema. Entonces ese set point se enlazó a un potenciómetro que a su vez tiene un indicador. Cabe aclarar que estos indicadores vienen configurados por defecto de 0 a 10 voltios, pero en este caso lo que necesitamos es un número entero. Entonces le damos clic derecho, configuración, y cliqueamos en integer, que es entero. Entonces él ya no va a tener un rango de 0 a 10 voltios ni eso, sino simplemente de 0 a 100, no depende de cómo se configure. Entonces tenemos potenciómetro para el set point, y también necesitamos un display para el error, para comparar cómo estamos en cuanto al set point, el nivel y qué error se tiene al tener pues ambas ahí. Entonces este nos va a mostrar como esa diferencia. Entonces tenemos potenciómetro, los displays para el set point, para el error, y necesitamos otro potenciómetro que es el que nos va a dar el requerimiento de flujo. Entonces sacamos otro potenciómetro y necesitaremos otro display. Listo. Hasta el momento tenemos entonces todos los componentes que necesitamos para nuestro sistema. Entonces, inicialmente esto es fácil, porque hasta el momento puedo tener todos los componentes, pero esto no va a hacer nada porque no está enlazado ni con PLC. Entonces, inicialmente, para llevar un orden, lo que vamos a hacer es cambiar los nombres de estos componentes, que queden similares
al del PLC que se configuró en el Machine Expert. Entonces, damos aquí en View y le damos Toggle Tags. Aquí nos salen todos los nombres de todos nuestros componentes. Entonces, decimos que Digital Display 1 va a ser el Setpoint Indicator. El Display 2 va a ser el error de indicador. Pongo estos nombres porque estos nombres fueron los que se pusieron en Machine Expert. Realmente los nombres no interesan. Lo que interesa es que se enlacen en las entradas que se programaron en el PLC. Quiere decir, por ejemplo, si en el Machine Expert se le programó en el MD0, entonces aquí en el PLC que se configura aquí en el Factory I/O también se ponga en la misma posición. Y este Digital Display 3 es el Entonces potenciómetro 1 va a ser el Setpoint, potenciómetro 2 va a ser el Request Flow, el selector en estado 0 va a ser consumo en 0, acá va a ser consumo en. El Start Button simplemente lo vamos a poner como Start, y Starlight, que es para diferenciar que uno es el botón y el otro es la luz, el bombillito. El Stop, Stop y Starlight. Tenemos la válvula del llenado del tanque, entonces simplemente la vamos a poner como Fill Valve. El tanque 1 que es el flujo, el Flow Meter. Listo. El nivel, simplemente vamos a poner los nombres y ya. Pues al final solamente tenemos un tanque. Y la válvula de descarga. Listo. Ahora, ¿cómo enlazar esto al PLC? Lo segundo que hay que hacer. Entonces nos vamos aquí a File y en Drivers. Una vez estamos aquí en la pestaña del driver del PLC, seleccionamos un driver que nos permita conectarnos al Basic Machine Expert. En este caso conectamos con Modbus TCP IP Client. Una vez seleccionamos el driver, tendremos que configurarlo. Se configura a gusto realmente. Uno selecciona con cuántas entradas quiero, desde qué señal quiero empezar, así sucesivamente. Entonces damos en configuración y aquí en las entradas y en las salidas lo configuramos de la siguiente manera. Entonces, Digital Inputs, el offset va a ser de 0, quiere decir que mi señal empieza desde la conexión 0 y a partir de ahí me cuenta 6 conexiones, entonces de 0 a 6, o sea que va a empezar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En Digital Outputs empiezo desde la 20 hasta la 22, porque como cuento el 20, 20, 21, 22, entonces ahí están esas 3 que se configuraron. En entradas de registro de 0 a 8 y salidas de registro igualmente de 20, empiezo en 20 y cuento 8, pero entonces aquí vamos a poner 10. Y pues a medida que uno va construyendo, si uno ve que necesita más, pues entonces se viene para acá y se configura para así poder hacer una correcta configuración. Entonces una vez lo tenemos así, podemos empezar a enlazar nuestros sensores y nuestros actuadores dependiendo de cómo se configuró el Machine Expert. Entonces se tiene que tener en cuenta que eso es un trabajo en paralelo con el Machine Expert, porque así como se configura el Machine Expert se tiene que configurar aquí en el Factory I/O. Entonces en el Machine Expert tenemos que en el MD0 tenemos el nivel. Entonces en el MD0 tenemos el Level Meter y lo configuramos. En el 2 tenemos el Flow Meter. En el 4 tenemos el Setpoint. En el 6 tenemos el Request Flow.
tenemos que en M0 tenemos el start, en el M1 tenemos consumo 0, en el M2 tenemos el stop y en el M3 tenemos consumo 1. Y se enlaza este Factory.io running para tener una correcta simulación. Bien, por otro lado también tenemos nuestras conexiones de básicamente los actuadores, que serían las bombas y demás componentes. Entonces tenemos que en el MD20 tenemos que se conecta la válvula de llenado. Entonces MD20, válvula de llenado. 22 la válvula de descarga. En la 24 el indicador del set point. En la 26 el indicador del error. Y en la 28 el indicador del request flow. Y en estas simplemente tenemos conectadas las luces, que son las siguientes. En la 20 el Starlight y en la 22 el Starlight. Y así se hace el enlace de manera paralela al Basic Machine Expert. ¿Qué pasa? Si yo alguno de estos componentes los pongo en una posición que no está programada o que simplemente no corresponde a la que está programada en el Machine Expert, no vamos a tener un correcto funcionamiento. Puede que nos genere errores o simplemente no funcione. Entonces, inicialmente, hasta aquí ya tenemos nuestra conexión al PLC. Ya finalmente para poderlo ejecutar se debe ejecutar el Basic Machine Expert y se debe correr el driver en el Machine Expert. En este caso no se puede ver porque solamente estoy grabando. Como les decía, hasta el momento solamente tengo posibilidad de grabar solamente el Factory.io, pero pues quiero que sepan que paralelamente tengo el Machine Expert ejecutando también, porque si no, no podría hacer la conexión. ¿Cómo se verifica la conexión? Cuando damos aquí en conectar. Una vez damos conectar, verificamos que aquí tenemos un chilito verde que nos da a entender que estamos conectados con el driver del Machine Expert. Entonces, para verificar si nuestro sistema está funcionando, nos volvemos a nuestra interfaz de Factory.io y ejecutamos nuestro programa. Una vez ejecutamos nuestro programa, verificamos que nuestro bombillo de stop está encendido. Si configuramos un set point de cualquier posición, vemos que nuestra válvula de llenado no ha empezado a trabajar porque no le hemos dado start. Una vez le demos start, la válvula de llenado tiene que empezar a hacer su trabajo. Vamos a observar cómo empieza a hacer su llenado. Hasta que este indicador iguale al set point. Vamos a habilitar nuestro consumo y al mismo tiempo vamos a dar un consumo cualquiera. Entonces observamos como el tanque empieza a descender, pero como se tiene programado para que el nivel del tanque persiga el set point, entonces automáticamente la válvula de llenado empieza a hacer su trabajo para no permitir que la diferencia entre el set point, el consumo y el error sea mucho. Que esa es la esencia de nuestro control. Podemos observar que a pesar de que tengo consumo,
el error que tengo con respecto al set point es muy mínimo, estamos hablando de un 1 o 2%. Si yo incremento el consumo, la válvula de llenado va a trabajar mucho más para poder compensar ese error. Sin embargo, ya nuestro error es alto, estamos hablando de un 48, sí, un 4%, que de cierta forma también es un error admisible para nuestro sistema. Sin embargo, el requerimiento de flujo no siempre va a estar en un 100%. Si lo disminuimos un poco, se puede observar cómo automáticamente ese error disminuye y ya estamos hablando de un 2%. Quiere decir que nuestro sistema está automatizado para cumplir la necesidad de tener un control de aproximadamente un 2% o un 3%, dependiendo del requerimiento del flujo, que a pesar de eso también está alto. Si lo disminuimos un poco, estamos hablando del 1%, y bueno, esto ya dependerá del requerimiento. Entre más alto, pues obviamente es un consumo más brusco y pues va a forzar el sistema a tratar de seguir ese consumo. Si aumentamos un poco el set point, entonces él va a tratar de subir el nivel, de que ese indicador persiga el set point, donde al mismo tiempo tenemos consumo. Entonces es un sistema bastante automatizado, donde gracias al Factory I/O podemos observar cómo es el comportamiento de nuestro sistema sin todavía tener una conexión real. Entonces esta es la ciencia de los gemelos digitales, donde podemos verificar muchas cosas antes de pasar a lo físico, donde aquí podemos verificar errores, podemos verificar correcciones, bueno, diferentes cosas o más bien diferentes errores que podemos evitar antes de llegar a la realidad. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, les mostraré un poco cómo es el paralelo del Factory I/O con el Machine Expert. Pues nuestro compañero Juan José ya explicó pues cómo realizó este tanque y cómo se hizo en el Factory I/O. Les mostraré un poco cómo este Factory I/O se conecta con el Machine Expert. Este Machine Expert es la conexión, es la programación que se le hace al PLC para que actúe en el Factory I/O. El Factory I/O es un software creado por Real Games y es un software de simulación 3D. Este es un software muy bueno porque tiene 20 escenas y simula los procesos industriales. Se tiene sonidos para hacer una simulación como muy real de cómo se comporta nuestra fábrica. Tiene diferentes escenas para lo que se necesite realizar. Entonces, después de tener el tanque nivel, la programación que se hizo en el Machine Expert, pues como explicó mi compañera Fabiana, se hizo en ladder, y tenemos cómo configuramos cada uno de los botones. Entonces, en la primera línea se configura la lógica de arranque, donde sería el start y el stop. En el momento que esté en stop, pues el motor no va a accionar, y cuando el start va a empezar a accionar el tanque pues para llenar. Tenemos que cómo configuramos preparación de la información de los indicadores, cómo fue el control proporcional para la válvula de llenado, cómo él va haciendo comparaciones a medida de que pues le vamos ingresando el valor del set point, él cómo lo compara con el nivel para darse cuenta cuán alejado está de ese set point. Listo, en la línea 5 hicimos el control proporcional para la válvula de descarga. En la 6 hicimos el cálculo de la acción integral. En la 7 cálculo del acumulador, y como también hicimos un temporizador para que cada 5 segundos se esté preajustando. Y esta es como nuestra lógica de programación en el Machine Expert. Ya a continuación pasaremos a enlazar
por enlazar estos dos programas y mostrar cómo es su funcionamiento. Para esto debemos iniciar el simulador en Machine Expert. Listo. Una vez iniciado nuestro simulador, le damos play. Listo, ya tenemos nuestro Machine Expert, nuestro PLC, que es el que me va a controlar acá en el Factory IO. Una vez ya en el Factory IO, entonces pues nos debemos conectar a nuestro Machine Expert. Entonces eso lo hacemos en los drivers y en Modbus TCP IP Client. Entonces le damos conectar. Cuando tenemos este chulito, ya estamos conectados. Una vez conectados, pues ya procedemos a darle play y así ya estamos conectados y ya podremos controlar nuestro tanque de nivel y controlar pues el llenado. Acá en estos botones entonces podemos ver cómo en el Machine Expert en este momento está en stop y entonces por eso no se ha empezado a llenar, y vemos todos los valores de las diferentes comparaciones que necesita hacer el software para hacer este llenado del tanque. Entonces en este caso vamos a ponerle en el Factory IO, vamos a ponerle un set point de 51, este sería el 51% del tanque, y le damos Start. Él en ese momento empieza el llenado del tanque y este PV Indicator él empieza a comparar qué tan alejado está de este set point que se le ingresó. En el Machine Expert podemos ver cómo cambió en este momento que está en el botones, cómo cambió el botón y cómo se energizó pues para llenar, y vemos las diferentes comparaciones de cómo compara el PV Indicator con el Level Meter y cómo él compara el set point que se le ingresó para así obtener pues el nivel requerido del tanque. Una vez él realiza este llenado del tanque y cuando ya está ahí, entonces ahora con este botón de Request Flow, que es una válvula de descarga, él descarga el tanque, pero como tenemos que con este botón siga cumpliendo con este 51%, él lo que va a hacer es intentar ajustar los tres valores para que no sean tan alejados. Acá podemos ver cómo él realiza las comparaciones en los diferentes pues en los cuadros de comparación que ingresamos, cómo él los va calculando y cómo se van comportando todos estos valores. Acá tenemos un error que lo hicimos como un KP. Este KP lo multiplicamos por un KP que pues es la constante. En este caso estamos tomando una constante de 5 y vemos cómo van cambiando cada uno de estos valores acá en el Machine Expert, como en los 5 él se va ajustando cada 5 segundos, se reinicia el temporizador. Acá tenemos nuestro tanque y en este momento como el tanque se está descargando, pero se mantiene su nivel con la válvula de llenado por el botón de Request Flow. Así se muestra pues en el Factory IO y acá sería en el Machine Expert. Se procedió pues a vaciar el tanque para mostrar en el Machine Expert la tabla de seguimiento, lo que ocurre con ella. Entonces, para ver esta tabla de seguimiento nos vamos en herramientas y vamos a tablas de animación, tiempo un segundo, y le damos seguimiento y vamos al Factory IO y vamos a elegir un set point del 33%. Le damos Start
él va a empezar a llenar el tanque y vamos a seguimiento y le damos a iniciar. Acá vemos cómo se comportan las dos variables que tenemos, cómo el set point intenta alcanzar el valor que se le pide y cómo él se va ajustando. En la gráfica, al ingresar este valor, vemos cómo cae, cómo va cayendo, porque el nivel va bajando, pero él debe mantenerlo. Ese es el ajuste que necesita hacer. Ese sería nuestro control. ¿Cómo controlar esto? Acá se puede observar pues la gráfica y cómo es su comportamiento en el cabo de un segundo. Y bajémosle un poquito acá. Y vemos cómo inmediatamente cambia la gráfica, como otra vez el set point busca al estabilizarse en la línea roja al disminuir bastante el que es flow. Si lo subimos 89, vemos cómo vuelve a caer nuestro nivel, nuestro set point, y cómo él intenta ajustarse al nuevo requerimiento que se le ingresó. Así se realiza pues este control dependiendo cuáles sean los diferentes tipos de aplicaciones y cómo nos trabaja nuestro Factory IO enlazado pues con el Machine Expert, y las diferentes tipos de gráficas ya dependiendo del set point. Le podemos modificar esto o podemos ingresar un valor más alto del tanque para que se llene más. Y nuestro Machine Expert vemos cómo van cambiando todos nuestros valores y cómo nuestras gráficas van siendo afectadas pues por los valores que estamos ingresando. Tenemos esta tabla de seguimiento y acá vemos las diferentes comparaciones que está haciendo el software para realizar la operación de llenado del tanque, cómo él necesita ajustar todo para realizar un correcto llenado y tener un control de cómo se realiza este procedimiento. Acá vemos pues nuestro tanque lleno al 93%, y cómo él sigue llenando y está descargando al mismo tiempo. Sería pues como nuestro paralelo entre el Factory IO con el Machine Expert, que es donde está nuestro PLC que está controlando en este momento el tanque de nivel. En este Factory IO pues son 20 escenas, se pueden hacer múltiples cosas, podemos tener nuestra fábrica completa virtual, que es, pues, es muy bueno y es muy acercado a la realidad, debido a que pues tiene sonidos, tiene muchas cosas. Es un software demasiado pues muy interesante. Y acá vemos cómo trabaja nuestro tanque de nivel y cómo él sigue llenando para poder ajustar los valores que se le pidió, y cómo nuestras gráficas se va comportando. En este momento ya vemos que ella encuentra su estabilidad, y esta sería pues como la explicación del paralelo de cómo está enlazado el Factory IO con el Machine Expert y cómo es su funcionamiento, pues cómo es su funcionamiento en ambas partes en paralelo.